Muy buenos días. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a todos allí en sus hogares, que espero que estén disfrutando este día juntos, alabando desde sus hogares. Y les animo a todos a abrir allí en el libro de Hechos, Hechos 13. Mandamos un saludo nuevamente a todas las madres. Ya saludamos aquí, pero a aquellas que están en casa, feliz día a todas las madres. Y aquellas que no son madres, pero son madres espirituales de muchos, que hay muchas así. Feliz día a ellas también. Hechos 13, vamos a comenzar leyendo. Tengo ganas de leer todo el capítulo, pero no voy a tener el tiempo. Por lo menos comenzando desde el versículo 13. Vamos a tener que leer desde el 38, por lo menos para refrescar un poco la mente, porque hace 2 semanas que estudiamos el pasaje anterior. El domingo pasado tuvimos la cena del Señor y el enfoque es diferente. Los domingos que tenemos la cena es la persona de Cristo y es lo que hacemos siempre. Entonces paramos el estudio de Hechos esos domingos. Pero si volvemos un poquito atrás, porque no espero que nadie recuerde con mucha facilidad lo que hablamos hace 2 semanas en cuanto a este pasaje, pero podemos ver un poquito un resumen de que Pablo está allí llegando a Perge y luego a Antioquía en el versículo 14. Y allí cuando llegó a Antioquía, después de empezar este viaje, llega allí y llega a la sinagoga y allí es que tiene la oportunidad, le dan la oportunidad de hablar algo, lo que él quisiera, y él tiene la oportunidad de compartir del mensaje de salvación en Cristo Jesús, comenzando, como recién hablábamos, de esta base que tenía con todos, este fundamento general que era el pueblo de Israel, la nación de Israel, la palabra de Dios, Jehová como su base común. Y luego de allí Pablo fue mostrando las profecías que se cumplieron del Mesías y diciendo, este Mesías que hemos estado esperando, este Mesías es Jesucristo. Y allí es que Pablo les habla de la persona de Jesucristo. Y cuando termina de hablar Pablo allí, comenzando en el versículo 42, sale de la sinagoga después de dar el mensaje de salvación y la gente comienza a hablarle a Pablo. Y esto es lo que vamos a leer ahora, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadía que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a orar. Padre, qué privilegiados somos de tener tu palabra
en nuestro propio idioma y de poder abrirla libremente esta mañana, poder estudiarla como iglesia, de poder compartir con mis hermanos este tiempo. Yo te suplico y te ruego que tú nos estés hablando ahora a través de ella, como tú siempre lo haces, como tu palabra siempre nos instruye, que tú nos estés mostrando nuestra necesidad de ti, que tú nos des una convicción más clara de lo que tú nos quieres enseñar a través de este pasaje y que tú lo uses para el crecimiento de tu pueblo y el avance del Evangelio, Señor. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el año 2016, en el país de Estados Unidos se llevaron a cabo las elecciones nacionales, y algunos de ustedes se acordarán porque no hace mucho de esto, y fue las elecciones entre Donald Trump y Hillary Clinton. Obviamente por mi esposa ser de allá y yo haber pasado tantos años allí, tenemos un interés especial en esas elecciones, lo que fueron, pero creo que fue algo mundial el interés que había por esa lucha que había entre estas dos personas, tanto Donald Trump y Hillary Clinton. Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de escuchar algo de los que sucedían en esos debates, entre ellos dos se mataban, pero se aniquilaban, se tiraban con todo lo que podían. La lucha era brutal en los días previos. Los ataques entre ambos, ataques a las personas, su persona como ser, no las posiciones, sino ataque a quién eres vos, tú como ser humano. Llamándose todo tipo de nombres y sacando a luz todo tipo de audios, videos, documentos que inculpaban al otro, mostrando la corrupción del otro y la mala persona que era, y temas de corrupción, de inmoralidad, todo lo que se les antojara. Era una guerra. Y eso se pasó, desde los candidatos, se pasó a la sociedad. Y la gente misma tuvo esa actitud de ser de guerra con otros. Algo que nosotros no experimentamos en Uruguay, o poco lo experimentamos, de que bandos políticos se encuentren, como pasa en las hinchadas de fútbol, que se encuentren en la calle y se agarren a trompadas, a golpes. Pasaba mucho de eso. Gente peleándose en la calle, atacando gente que iba con el gorrito de Trump, los atacaban, y otros de Hillary. Era una guerra. Había mucho conflicto allí. Nosotros recordamos la noche en que los que aman a Hillary estaban esperando allí en la ciudad de Nueva York, en un lugar, los seguidores de Hillary, todos prontos para recibir a la primer presidenta mujer de Estados Unidos. Y los que aman a Trump estaban todos en otro lugar esperando que él fuera el que iba a rescatar al pueblo de Estados Unidos de los políticos corruptos. Era el mensaje que daban. Pero ambos tenían sus seguidores y ambos tenían gente que realmente ama a Hillary y hay gente que ama realmente a Trump. Y todos tienen sus seguidores. El día de la elección, todas las estadísticas, ¿cómo se dice esto? Los pronósticos, las encuestas, gracias, daban a Hillary como ganadora sin ningún problema. Pero cuando empezaron a contar los votos, la historia cambió. Y rápidamente cambió. Y todos se dieron cuenta que esto no va a ser una avalancha de votos para Hillary. Acá hay una pelea. Acá hay una... No va a ser tan fácil. Y lo que terminó siendo la sorpresa absoluta de que este magnate, de este que era un conductor de un programa televisivo, un reality, terminó llegando a ser el presidente de Estados Unidos, sorprendiendo al mundo entero. Y luego veíamos las reacciones de las personas en la calle. Los que estaban con Trump celebrando, asombrados, pero celebrando increíblemente. Y luego los que estaban con Hillary, había gente que me recordaba al pueblo de Israel, cuando se rasgaban las ropas.
gente arrodillada gritando, ¡no! Y era un espectáculo. Y eso fue lo que sucedió esa noche. El pasaje que acabamos de leer, vemos la interacción de dos bandos, dos personas que responden a la predicación del Evangelio. Y tenemos uno que aceptan esa predicación con gozo y otros que la rechazan con odio casi. Y esto es lo que le sucedió a Pablo, pero ¿saben qué es lo que sucede hoy en día? Nosotros tenemos la oportunidad de compartir de Cristo con personas y muchos de ustedes han experimentado personas que lo reciben, gracias, y espero que alguno haya tenido la experiencia de poder estar con alguien que está convencido diciendo, sí, esto es lo que es la verdad y necesito esto para mi vida, y se entrega a Cristo. Y es gozo al recibir ese mensaje de salvación, como lo vemos en muchas partes de la Biblia, pero también lo vemos en muchas partes de la historia de la iglesia. Pero también vemos lo opuesto, cuando le hablamos a alguien y encontramos ese rechazo al mensaje. Y algunos llegan al punto de odiar el mensaje del Evangelio. Al punto que en algunos países hoy en día, por predicar el Evangelio, algunos son ejecutados. Y de forma violenta por predicar este Evangelio. Causa este odio, rechazo absoluto. Esto es lo que estamos viendo en este pasaje. Rechazan la idea de que la Biblia nos llama, nos dice lo que somos, pecadores necesitados de un Salvador. Pero la Biblia, el Evangelio, da las buenas nuevas de que ya ese Salvador fue provisto en Cristo Jesús. Pero igual no lo quieren escuchar, lo rechazan. La respuesta natural de las personas al escuchar el Evangelio, la respuesta natural es de rechazo completo. Naturalmente, las personas en su naturaleza siempre rechazarán el mensaje del Evangelio. Las personas en su naturaleza siempre rechazarán el mensaje del Evangelio. La gente no quiere escuchar el Evangelio porque el Evangelio nos confronta con nuestra condición de pecadores delante de Dios y de un Dios santo. Las personas no escuchan porque su mismo corazón está inclinado a ir en el sentido opuesto a lo que el Evangelio nos dice. Romanos 3:10 dice, comenzando en el 10 en adelante, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. La Biblia tiene este camino y todos fuimos por otro camino. Y elegimos estar en ese camino y deseamos estar en ese camino y no venir en el camino de Dios. Aún así hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Y esta es la condición del ser humano delante de Dios. Por eso, cuando ayer salimos a hablar con las personas, la respuesta natural es que la persona rechace el mensaje de salvación. Eso es lo que debemos esperar, que va a suceder. Es interesante ver a las personas que solo reciben el folleto, nos pasa, ¿verdad? A todos nos pasa siempre. Vamos, le damos a alguien, reciben el folleto, ¿qué dicen? Gracias. Algunos saben lo que es y dicen, no, gracias. Algunos reciben, te sonríen, te dicen gracias. Pero a veces cuando hablamos un poco más con ellos, nos ponemos a hablar, porque recibirlo lo recibe mucha gente. Dice, como la muchacha me decía ayer, sí, yo recibo esto, lo pongo en mi bolsillo y nunca más presto atención. Pero cuando uno se pone a hablar con la gente y llega más profundo, y quizás tenemos la oportunidad de decir, pero la Biblia dice que tú eres un pecador. Ahí ya hacen esto. No.
Ayer me decía una persona. No. Eso de la culpa que habla la Biblia, no, la culpa no, ya no me gusta. A nadie le gusta ser declarado culpable. Todos pensamos que estamos bien. A nadie le gusta. Entonces, cuando llegamos un poquito más y tratamos con el problema de la persona más grave que tiene, que es su pecado delante de Dios, ahí ya la persona rechaza. Entonces, ¿cuándo es que una persona acepta el Evangelio? Porque tú que eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que estás aquí, en algún momento estabas en un camino lejos de Dios, la Biblia dice, que no estabas buscando a Dios, estabas apartado de Dios o apartada de Dios, y estabas en tu camino y disfrutando ese camino. Sí, con los problemas de la vida, pero esta es la vida. ¿Cuándo fue que hubo ese cambio? ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió si nadie busca a Dios? Si vas por tu camino desviado, alejándote de Dios, Dios te está llamando, tú te estás alejando. ¿Cuándo sucede eso? La Biblia nos habla que Dios es el que está siempre buscando, llamando, venid a mí, llamando. ¿Cuándo sucede esto? Cuando sucede ese clic. Algunos de ustedes sé que por años estuvieron escuchando el Evangelio, ¿no? A muchos nos pasó, algunos crecimos en la iglesia, pero por años también escuchamos el Evangelio y por años dijimos que no, pero en un momento dijimos, sí, es lo que necesito. Y esta es la verdad. ¿Cuándo sucede eso? Cuando hay ese cambio en la vida de esa persona. No sabemos cuándo sucede, pero sí sabemos que Dios es el que está obrando en esa persona. Para que Dios, al estar llamando, diciendo, venid a mí, como nosotros llamamos a la gente, venid a mí, y la gente siempre rechaza. No busco a Dios, voy por mi camino. Dios dice, venid a mí. En algún momento Dios obra para hacer eso. Entonces no sabemos cuándo sucede, pero Pablo nos dice que algunos siembran, otros ¿qué? Antes de recoger, antes riegan, y algunos tienen el privilegio de recoger el fruto, ver el fruto. Pero cada paso es fundamental para el producto final. Entonces, alguno está diciendo, pero ¿para qué voy a hablarle a la gente? ¿Para qué salimos ayer? Total, rechazan. No, es una semilla. Y quizás ayer estuvimos regando algo que alguien ya había estado plantando. Pero todo el proceso es necesario. Siempre decimos, sí, qué bueno. Y salieron a testificar. ¿Cuánta gente fue salva? Odio cuando la gente pregunta esas cosas. Porque no entienden lo que es el verdadero evangelio. Que nuestra responsabilidad no es que la persona hacer algo para que la persona se salve, porque eso es obra de Dios. Yo lo único que tengo, mi responsabilidad es darles el evangelio. Y si mi trabajo es sembrar una semilla allí, amén y gloria a Dios. Porque algún día alguien va a recoger ese fruto. Quizás yo nunca me entere, pero el Señor sí sabe. Déjenme decirles que el mensaje de salvación se debe compartir siempre para que alguien sea salvo. Comparto esto diciendo, hay gente que dice, quiero ser luz en mi barrio por la forma en que vivo y que la gente vea mi vida y que vea cómo me comporto y que ellos vean el evangelio a través de mi vida. Entiendo ese mensaje y creo que es necesario vivir una vida diferente delante de los incrédulos. Y a algunos de ustedes quizás en sus trabajos les ha pasado que la gente dice, ¿y este por qué es diferente? ¿Por qué actúa? ¿Por qué responde de esta manera? Pero Dios sin duda puede usar tu ejemplo, tu vida como ejemplo para otros. Pero si no compartes el evangelio, si no le dices a las personas por qué tu vida es diferente, simplemente terminas siendo una persona moral, que hay cantidad de gente moral en este mundo. Yo tengo vecinos que son buenísimos, simpáticos, trabajadores, que te ayudan. Gente moral. Pero de gente moral está llena el infierno.
Lo que transforma la vida de la persona no es que tú seas simplemente un ejemplo de lo que es una vida cristiana y nunca le dices por qué tu vida es así. Tienes que darle la razón por la cual tu vida es de esta manera y tu base. Y ellos tienen que escuchar que tu vida es de esta manera porque alguien transformó tu vida y esa es la razón por la cual vive de esta manera. Entonces, tenemos los dos bandos. ¿Okay? Algunos reciben el evangelio porque Dios está obrando allí, lo reciben con gozo, otros lo siguen rechazando, pero rogamos que ese rechazo se transforme en aceptación en algún momento. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti y para mí? Dios quiere que prediques el evangelio, a tiempo y fuera de tiempo, en pandemia, fuera de pandemia, siempre. Oportunidades que tienes, Dios quiere que las aproveches. Por eso debes estar dispuesto a sufrir el rechazo, pero también a gozarte al ver el fruto. Dos aspectos que podemos experimentar. Estar dispuesto a sufrir el rechazo, estar dispuesto a recibir el gozo de ver a alguien venir a Cristo. Entonces, vamos a ver estas dos situaciones. Y en este pasaje vemos los líderes religiosos rechazando el mensaje de Pablo, vemos a los gentiles recibir el mensaje de Pablo. Y el mensaje que Pablo traía era un mensaje diferente para ellos, pero que tendrían que haberlo esperado. El mensaje de Pablo es: el Mesías que hemos estado esperando por años y siglos llegó, estuvo entre nosotros y murió y resucitó. Y no lo podían entender. ¿Por qué el mensaje del evangelio es tan controversial? ¿Alguien se ha puesto a pensar eso? ¿Por qué es tan controversial si son las buenas nuevas? El mensaje de Cristo, según las palabras de Cristo en Lucas 12, dice: ¿Pensás que he venido a traer paz? Perdón, ¿pensás que he venido para dar paz en la tierra? Esto es lo que dice Cristo. Yo, mi persona, os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2, 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Hermanos, si ustedes tienen familia cristiana, denle gracias a Dios. Nada más. Esa es la misericordia de Dios con tu familia. Mateo 10 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino de espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Parece que este evangelio, este mensaje es radical. Miren lo que nos pide hacer. Es totalmente radical. Por eso causa división. Por eso causa división en una familia. Y por eso el evangelio es tan radical que uno no puede estar en el medio. Sí, acepto algo, pero esta parte no. Si tú estás conmigo, estás del todo conmigo. Si no estás conmigo, fuera. Y ese es el verdadero evangelio, que requiere todo de nosotros. Es gratis, la salvación es gratis. No tenemos que hacer nada para obtener la salvación porque Cristo hizo todo por nosotros. Lo único que debemos hacer es creer, humillarnos delante de Él, creernos y someternos a su persona. Es todo lo que la Biblia nos dice. Pero una vez que eres un hijo de Dios, has sido comprado del mercado de esclavitud del pecado, ahora tu vida está dedicada por entero a seguir a Cristo y a servirle a Él. Es gratis, pero la salvación va a requerir todo de tu vida, el resto de tu vida. Y es la mejor forma de vivir tu vida. Entonces vamos a ver dos aspectos de esto. Que primero la palabra de Dios nos anima a que tú y yo
prediques con gozo cuando experimentas la aceptación del Evangelio. Gente va a recibir el Evangelio. Como dijimos, la gente no recibe por naturaleza, pero Dios está obrando. Y algunos que Dios está obrando en sus corazones van a recibir el Evangelio y vas a poder experimentar eso. Dale gracias a Dios que puedes hacerlo. Miren lo que dice en el versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Ellos vinieron a pedirle a Pablo, a decirle, por favor, ¿podés enseñarnos más? ¿Sabían lo que debería ser esto para Pablo? Llega a un lugar y que la gente le diga, ¿podés volver la semana que viene? Que queremos escucharte este mensaje que nos traes. ¿Cuánto de nosotros desearíamos encontrarnos en la calle con alguien y te dice, ¿podemos hablar mañana? ¿Podemos hablar esta semana otra vez? Versículo 43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Pablo y Bernabé animaron a algunos judíos y gentiles a seguir en la gracia. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, no sabemos esto, pero por lo que leemos aquí, quizás alguno de ellos había aceptado el mensaje de Pablo ya en ese momento. Y habían hecho alguna profesión de creer lo que Pablo estaba hablando de este Mesías, de haber aceptado el mensaje de salvación en Cristo, el Mesías. Pero nadie puede ser salvo sin gracia. Imposible ser salvo de otra manera. La salvación no se consigue por esfuerzo propio. Es un regalo que recibimos, es gracia de Dios que nos da. Y nadie es salvo ni permanece en la gracia de Dios o en la salvación sin experimentar la gracia de Dios cada día. La gracia de Dios no es solamente para la salvación en un momento. La gracia de Dios es lo que tú y yo necesitamos diariamente para vivir en santidad. No digamos simplemente, bueno, la gracia de Dios me alcanzó un día y allí quedó la gracia de Dios. No funciona así. Tú necesitas la gracia y el favor de Dios, la ayuda de Dios, día tras día para vivir en santidad. Entonces la gracia de Dios no quedó allá, sí, fui salvo por gracia y ahí quedó. No, tú tienes que estar rogándole a Dios que dé de su gracia a ti cada día para vivir como Él desea que vivamos. Porque no podemos ser salvos por gracia y santificados por obras personales. Yo soy santificado por gracia también. Y cada esfuerzo que yo hago debe estar basado, cada disciplina que yo hago para estudiar y crecer en la palabra de Dios, tiene que estar acompañado por la gracia de Dios. Si no se transforma en obras y las obras no tienen valor. Si Dios no obra, no importa que esté el mejor predicador del mundo como Pablo, o por lo menos Pablo era uno de los mejores después de Cristo, sin duda. Si Dios no obra, no habrá salvación, no habrá interés. Dios usa la predicación de su palabra para producir fe en las personas. La misma palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, pero el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo queremos que la gente tenga fe si no escuchan el Evangelio? Es imposible. ¿Cómo tú vas a crecer en fe si no escuchas el Evangelio a diario? Todo el tiempo tienes que estar predicándote el Evangelio. Cuando el diablo te está atacando y te está acusando de pecado, ¿qué tienes que estar haciendo? ¿Quedarte ahí en el piso diciendo, sí, qué horrible, cómo caí otra vez? No, predicate el Evangelio una vez más diciendo, sí, es verdad, pero Cristo pagó por ese pecado y me restauró y ahora yo quiero vivir para Él. Romanos 10 habla de esto, cuando Pablo dice en el versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Oramos porque la gente sea salva, ¿verdad? Tenemos reunión de oración y decimos,
Señor, salva a fulanitos, pedimos salvación por tal persona, pedimos salvación por el barrio. ¿Cómo serán salvos de acuerdo a este versículo? ¿Cómo funciona? Predicándole la palabra. No hay otro método. No se ha inventado nada diferente. Queremos que la gente sea salva, tienes que predicarle la palabra, nada más. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo podrán tener esta fe que viene por el oír de la palabra de Dios sin que nadie les predique? Versículo 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Enviar a las personas. El Señor nos está enviando, sin duda. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este es el privilegio de aquellos que llevan el evangelio a otros. No estoy pidiendo un ejemplo acá a ver de los pies de los que están predicando. Que se saquen los zapatos a ver qué tal los pies. De acuerdo a la Biblia tenemos pies hermosos. Algunos nos miramos los pies y decimos, más o menos. La Biblia dice que son hermosos. Cuando predicamos el evangelio, tengamos pies hermosos. Cada vez que predicamos hay aceptación por algunos, pero también hay rechazo por otros. Y tú tienes que estar predicando la palabra, esperando sí recibir el gozo. Aún cuando recibimos el gozo queremos predicar el evangelio, pero en segundo lugar, tú debes predicar con gozo aún cuando experimentas el rechazo. Y quizás esa es la parte más difícil. Porque a todos nos gusta predicar y compartir de Cristo y que la gente sea salva y experimentarlo y ser toda alegría. Y salimos de esos momentos, de ese tiempo de evangelizar. ¡Wow! Pero cuando nos va como otras veces que la gente nos rechaza, no, esto no vale la pena, esto no sirve, no, esto no es para mí, no es para mí. No tengo ese don de evangelizar. Debes predicar con gozo aún cuando experimentas el rechazo. Aún cuando experimentes el rechazo. Predica con gozo, porque tu responsabilidad es predicar el evangelio, tener pies hermosos y llevar el evangelio. Es lo único que tú tienes que hacer. El resto Dios se encarga de obrar en la vida de esa persona, porque no hay palabra ni nada que tú puedas decirle algo para convencerle de su necesidad de Cristo si Dios no está obrando. Encárgate de llevar el evangelio. Por eso lo hacemos con gozo, porque estamos cumpliendo con lo que Dios nos mandó, incluso cuando hay rechazo. En el versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Pablo estaba acostumbrado a todo esto, o se estaba acostumbrando, mejor dicho, porque Pablo recién empezó a predicar. Ha estado predicando un tiempito, pero esta era costumbre de Pablo. Pablo llegaba a un lugar, lo rechazaban y hasta terminó muerto una vez. Bueno, yo creo. O medio muerto, como dice la Biblia, por haber predicado. Lo que vemos aquí fue los celos de los religiosos judíos de aquel momento. Iban en contra de Pablo. Los judíos estaban más preocupados por qué? Por su propia reputación que por la verdad. ¿Cómo sabemos esto? Y esto viene del tiempo de Jesús, no empezó acá. Los judíos religiosos en el tiempo de Jesús, los soldados vinieron de la tumba diciendo, no van a creer lo que pasó, nosotros lo vimos. Estos ángeles vinieron, corrieron movieron la piedra, Jesús resucitó, lo vimos nosotros. ¿Qué le dijeron? Shh. De esto, que nadie se entere, tomen algo de plata, silencio gente, acá no pasó nada de eso. ¡Qué horrible! Viendo la verdad delante de ellos, en vez de arrodillarse, caerse, ahí sí rasgarse la ropa diciendo, ¿qué hemos hecho? Dijeron, no, porque si no vamos a quedar mal nosotros delante del pueblo. Acá no digan nada. Los judíos estaban más preocupados por su propia reputación, su estatus social delante del pueblo que de la propia verdad. Completamente carnales, egocéntricos, sin entender lo que es
la palabra de Dios. Estamos hablando de incrédulos en este caso, gente. Estos no eran creyentes que estaban celosos de otros creyentes. Estos son incrédulos que no entienden el Evangelio, teniendo celos de los predicadores del verdadero Evangelio. Pero quiero mencionar algo. A pesar de que estos eran incrédulos, siempre que prediques la palabra y la gente se convierta a Cristo, tristemente, algunos estarán contentos, algunos sí, pero tristemente otros no. Incluso dentro de la misma iglesia de Cristo. Increíblemente esto sucede. Que hay celos entre los creyentes, entre predicadores. Tengamos cuidado de no ser como los judíos incrédulos por tener celos de otros creyentes, de otras iglesias, de otros predicadores. Celebremos que las personas están siendo evangelizadas. Celebremos que el evangelio está llegando a las almas. Celebremos que mientras el mensaje sea el verdadero evangelio, a pesar de que esta iglesia quizás no hace todo lo mismo que nosotros, celebremos que el evangelio está siendo predicado y que Dios está usando a esos hermanos en Cristo. Nunca tengamos celos en el ministerio. Uno que tiene celos por el ministerio realmente no entiende que la obra es de Dios y piensa que el ministerio funciona o va adelante por su propio mérito. Esa persona no entiende. Cuando tenemos celos de que a otra iglesia está creciendo más que nosotros, no entendemos al tener esos celos. Y es más, es carnalidad de esa persona que tiene celos de decir, ¿cómo tienen más gente que nosotros ahora? O tienen este edificio y nosotros no. Hermanos, no entienden lo que es la obra de Dios cuando piensan de esa manera. Ese celo de a poco se va convirtiendo en un veneno y no solo afecta a una persona en la iglesia, sino que llega a los demás también. Cuidémonos. Si otra iglesia más exitosa que la nuestra, amén, celebremos que sus hermanos Dios les está usando y están creciendo y están alcanzando almas con el evangelio. ¿Recuerdan los discípulos de Cristo? En una ocasión, allí en Marcos 9, comenzando en el versículo 38, dice, un día vinieron a Cristo y le dijeron, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue a nosotros, no es parte de nuestro grupo, y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Qué dijo Jesús? Bien, muchachos, bien, ¿eh? Vamos a quedarnos acá, nosotros somos... ¿Eso es lo que le dijo Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Los discípulos lo tenían todo mal diciendo, che, mirá que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad y somos los únicos que podemos predicar y echar demonios, hacer todos estos milagros. Aquel que anda solo por allá predicando, sí, de Cristo y que la salvación es en Cristo y los milagros en el poder de Cristo, pero no de nosotros, vos, calladito. ¿Celos ministeriales? ¿Cómo es posible? Celos porque en una iglesia tienen un ministerio específico y en mi iglesia no, y decir, esa iglesia... Cuidémonos. Versículo 46. Entonces Pablo, después de recibir todas estas contradicciones, blasfemas incluso, ataques, Pablo y Bernabé, versículo 46, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, como era la costumbre de Pablo. Cuando llegaba a un lugar, iba a la sinagoga, se le predicaba el evangelio a los judíos. Al final del 46. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles.
Pablo acusa a los judíos aquí de rechazar la palabra de Dios. Ellos están eligiendo no escuchar la palabra de Dios y no recibir el mensaje de Dios para ellos. Desde el comienzo, el plan de Dios fue siempre usar al pueblo judío para alcanzar a las naciones. Si ustedes miren en el Antiguo Testamento, siempre Dios quiso usar al pueblo de Israel para hacer luz a las naciones. ¿Y qué pasó? Muchas veces el pueblo de Israel falló. Muchas veces llevaron el evangelio a otras naciones, pero muchas veces fallaron. Es más, escuchamos de otras naciones que venían a Israel a buscar a su Dios. Y uno dirá, bueno, ellos habían escuchado de alguna manera. Pero muchas veces vemos que el pueblo falló y no alcanzó al mundo con el evangelio. Por eso, Dios ahora tiene otro plan llamado la iglesia, y usando la iglesia, que es una mezcla de judíos y gentiles. Perdón. Ahora las naciones deben seguir escuchando el evangelio. Pablo les dice que ellos no se consideran dignos de la vida eterna, rechazando el mensaje de salvación en el Mesías, Jesucristo. ¿Y qué hace Pablo? Cita en Isaías 42:6 e Isaías 49:6, cuando dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo cita estos versículos diciendo que él ahora está haciendo luz a los gentiles, yendo a los gentiles, hablándole a los gentiles de Cristo. Y gracias a Dios, porque nosotros somos todos gentiles, creo. No sé si alguno tiene algo de judío. Versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los gentiles se regocijaron porque Pablo dice, ahora yo me voy con los gentiles. Y nos da la frase, y lástima que el tiempo vuela. El tiempo vuela cuando te estás divirtiendo, ¿no? Siempre digo. La frase, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y ahí comenzamos a pensar, ¿qué significa los que están ordenados para vida eterna? ¿Qué significa esta frase? ¿Qué es ser ordenados para vida eterna? Si tú eres creyente, ¿fuiste ordenado para vida eterna? Esta frase, esta palabra, mejor dicho, ordenados, viene de un verbo llamado tazo, que en algunos documentos antiguos se usa para refiriéndose a la palabra inscribir o incluso matricular. Esa es la idea. O inscriptos. Y la Biblia habla de los creyentes estar inscriptos en un lugar, en un libro. Entonces, tenemos una realidad aquí, que la Biblia enseña de que los creyentes, en este caso, pero la Biblia lo enseña muchas veces, que están siendo ordenados para vida eterna. ¿Y qué significa eso? La conclusión es que hay un Dios soberano en el cielo que ordena todas las cosas, incluso la salvación de las personas. Esta frase presenta la soberanía de Dios en la salvación de los hombres. Y Dios es soberano en todo aspecto de la vida, pero incluso en este tema de la salvación, de quiénes serán salvos. ¿Podemos comprenderlo realmente? ¿Nuestras mentes finitas pueden entender este concepto? Honestamente, es muy difícil comprender esto en nuestras mentes, pero la Biblia lo enseña y en varios lugares de esta soberanía de Dios en lo que llamamos la elección. Y yo no estoy predicando ningún sistema teológico aquí.
Yo no me aferro a ningún sistema teológico, solamente a la Biblia. Y Pablo está dando en diferentes lugares, en Romanos aparece muchísimo, de esta idea del concepto de Dios eligiendo u ordenando a algunos para la vida eterna. Pero, ¿qué acabamos de leer en el versículo 46? ¿Qué dice ese versículo? Nos dice que algunos rechazaron el Evangelio. El hombre decide. Y el hombre decide rechazar o aceptar el Evangelio. Y en este caso vemos en el versículo 46 el hombre rechazando a Dios. Y en el versículo 48 vemos a Dios ordenando o eligiendo a aquellos que serían salvos. ¿Cómo va esto de la mano? La responsabilidad del hombre y la soberanía de la elección de Dios. ¿Cómo va esto junto? ¿Cómo se puede juntar así y que todos nos quedemos satisfechos y conformes? Imposible. La elección de Dios para salvación y la responsabilidad del hombre son dos verdades absolutas que la Biblia las enseña y que ambas son verdades y que son paralelas en nuestra mente. Pero para Dios no son, sino que hay una unión perfecta. Y nosotros no la entendemos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Nuestra mente es finita, pero para Dios, Él es el que ordena para salvación, pero también hace responsable al ser humano de decir, tú eres responsable si me vas a rechazar o me vas a aceptar. Y lo vemos aquí en este versículo. Este pasaje vemos las dos verdades claramente. Algunos rechazando a Dios y los otros que fueron salvos, aquellos que Dios había ordenado la salvación de ellos. Ahora, alguien que quiera ser salvo, ¿existe alguna persona que desee la salvación y no pueda ser salvo? Imposible, porque la Biblia enseña que el que a mí viene no le echo fuera, y el que cree en mí será salvo, dice la Biblia. Estas son todas verdades, y no podemos decir, no la entiendo, no creo en eso. Y créanme, este tema es controversial, absolutamente. Y créanme que he recibido insultos de creyentes por enseñar lo que enseño. Increíblemente. Si las dos verdades aparecen en la Biblia, hay que enseñarlas. ¿Nuestra mente es limitada? Sí. ¿Podemos entender toda la mente de Dios? No. Pero las dos son verdades. Y en este ejemplo lo vemos claramente. Algunos rechazaron. Si hubieran aceptado, estaban ordenados para vida eterna, para la salvación. Versículo 49. La palabra de Dios crece. La palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia, seguía creciendo. Más predicación, más gente escuchando el Evangelio. ¿Qué pasa cuando se predica el Evangelio? Pero, versículo 50, hay rechazo. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas, a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Siempre conflicto, oposición, cuando hacemos lo que Dios quiere. Pablo, terminamos acá. Versículo 51 dice, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Esta frase, sacudirse el polvo de sus sandalias, de sus pies, en una costumbre. Básicamente los judíos tenían esta costumbre de sacudirse el polvo de sus sandalias porque ellos decían, no voy a traer polvo de los gentiles a mi casa o a mi zona, a mi área. Polvo de los gentiles. Y Pablo acá hace lo mismo, pero con los judíos. Se saca el polvo de los pies diciéndole, yo los acuso a ustedes. O yo estoy diciendo, es un simbolismo que no presagiaba nada bueno, sino era una condena hacia ese grupo de personas. Terminamos con un buen versículo diciendo,
Versículo 52, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Nos quedamos con ese final. Después de tanto conflicto, ¿qué vemos? Hermanos gozosos en medio de problemas, en medio de rechazo, gozosos, llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Gracias a Dios por gente fiel, hermanos fieles como Pablo y Bernabé, que predicaron, sí, cuando tuvieron la aceptación, pero predicaron aún cuando fueron rechazados. Y ellos entendieron que su responsabilidad fue de predicar el Evangelio y el resultado es de Dios, porque Él es Dios soberano y sí tenemos que cumplir con nuestra obligación. Hermanos, cada vez que salgamos, cada vez que hablemos con alguien, vamos a tener los dos grupos, como con Trump y Hillary, ¿se acuerdan? Unos van a estar contentos, recibir, algún momento vamos a ver a alguien venir a Cristo y otros van a rechazar. Pero nuestra obligación es ser fiel al llamado de Dios de compartir el Evangelio de Cristo con otros. La pandemia no puso el Evangelio en cuarentena. El Evangelio, la predicación del Evangelio no está en cuarentena. Debe seguir adelante y hagamos eso. Oremos, hermanos. Padre, te agradecemos tanto por este tiempo. Rogamos, Señor, que tú nos hables a cada uno de nuestros corazones, que cada hermano allí en su lugar donde está pueda estar arreglando cuentas contigo, de quizás falta de compromiso, falta de aprovechar las oportunidades que tú das de compartir de Cristo con otros, de renovar un compromiso de predicar el Evangelio aun cuando somos rechazados, sabiendo que la naturaleza del hombre es rechazar el Evangelio, porque todos lo hicimos en algún momento, hasta que tú interviniste y tú trajiste la luz del Evangelio en nuestros corazones. Padre, ayúdanos a serte fiel a ti y queremos que tú estés obrando en medio de este barrio, de esta ciudad, para que muchos vengan al conocimiento de Cristo y ayúdanos a ser aquellos que llevan el Evangelio, que tenemos pies hermosos predicando el Evangelio de la salvación. Bendícenos, úsanos como iglesia, úsanos individualmente, Señor, que seamos luz en este lugar que nos has puesto. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a estar despedidos. Dios mediante, nos vemos el domingo que viene. O sea que disfruten el resto del día, disfruten el Día de la Madre juntos y también disfruten las oportunidades que el Señor nos dé de compartir el Evangelio con otros. Entonces, buena semana a todos, muchas bendiciones y nos vemos el domingo que viene.